Comenzamos la semana pasada una nueva serie de estudios que tiene que ver con el tema de la paternidad. Esto va en consonancia con lo que hemos estado estudiando este año, la masculinidad y la feminidad bíblica, y también el énfasis que queremos de la familia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que si hay algo que hoy día está siendo fuertemente atacado, es precisamente la familia. Y no es algo que nos debe llamar la atención, porque el plan de Satanás es oponerse a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Y una de las cosas que Dios formó, y como aprendimos la semana pasada, fue la familia, y la formó con un propósito: revelarnos a Él mismo, al Dios Trino, a través de la familia, revelar el Evangelio, y también a través de la familia revelar lo que es la iglesia, ¿ya? Eso, y por eso Satanás hoy día está fuertemente atacando la familia. Vemos que incluso familias cristianas completamente destruidas, ¿ya? Producto del ataque permanente que Satanás está haciendo a la familia. ¿Y por qué? Porque, como les decía, cuando nosotros vemos desde una perspectiva bíblica el tema de la paternidad, nos damos cuenta por qué Satanás quiere atacar fuertemente lo que es la base de la familia, porque, como les decía precisamente, la familia tiene como propósito mostrarnos al Dios Trino, al Evangelio y la iglesia. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de la semana pasada, súper rápido, porque lo vimos ahí, especialmente para los que no pudieron venir la semana pasada. Pasemos a la siguiente, y la siguiente de las tres visiones del mundo. Cuando hablamos nosotros acerca de la paternidad bíblica, nos enfrentamos que el mundo tiene tres visiones. ¿Ya recuerdan cuáles eran? Ver a los hijos, ahí sí me ayudan con el power. Ver a los hijos, la siguiente. En primero, ver a los hijos como ídolos. ¿Ya? En algún momento incluso se llega a cuestionar cuando una pareja no tiene hijos, ¿ya? Pensando que los hijos son el porqué del matrimonio. Y si bien en su providencia Dios ha querido revelar a través de los hijos, de la familia, ¿cierto?, estos tres ámbitos, el Dios Trino, el Evangelio y la iglesia, también reconocemos que en su providencia Dios a algunas parejas no les ha permitido tener hijos. Y eso no significa que no sean un matrimonio, una familia. A veces se tiene un concepto de que los hijos, si no se tiene hijos, no estamos cumpliendo con el plan de Dios. Y veíamos también cómo Dios a través de la historia, obrado en este sentido. En segundo lugar, vemos también a los hijos como herramientas. Y tal vez una de las definiciones que más está en nuestra cabeza es cuando decimos que la familia es la base de la sociedad, ¿ya? Y la base de la iglesia. Y si bien eso tiene cierto motivo, tiene cierta base que podríamos apoyar nosotros, pero no es el fin total. No es todo que los hijos sean la base de la sociedad. Dios no creó a los hijos para que sean la base de la sociedad, ¿ya? Los creó con otro propósito. Y la tercera visión que el mundo tiene es ver a los hijos como un obstáculo para poder cumplir mis sueños, mis propósitos, mis planes, ¿ya? Esas son las tres visiones que el mundo tiene, y lamentablemente muchas veces nos vemos también cómo estas visiones han entrado a nuestro concepto de familia. Hoy día muchos matrimonios, no solamente matrimonios en el mundo, sino matrimonios cristianos, primero postergan el casamiento, ¿cierto? Hoy día, antiguamente nosotros vemos que las parejas se casaban muy jovencitas. Hoy día vemos cómo primero nosotros queremos tener como todo organizada nuestra vida, y una vez que ya está como todo organizado, recién pensamos en el matrimonio. Y por eso vemos que los matrimonios ahora son cada vez a edad más avanzada, ¿ya? De hecho, algunos consideran hasta una irresponsabilidad que los jovencitos se casen a los 20, 21 años, 22 años, como era antiguamente, y mucho menos. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, las generaciones anteriores, tal vez las de nuestros abuelos, ellos se casaban muy jóvenes, ¿cierto? 17, 18 años tenían cuando se casaron, ¿ya? Pero hoy día se ha postergado, el matrimonio, y luego también se ha postergado el tener hijos. Queremos primero cumplir nuestros sueños como matrimonio y después pensar en tener hijos. Y eso
no solamente es algo que va en contra de lo que la palabra de Dios establece, el multiplicados y el fructificados, ¿cierto? Sino que también va a traer el día de mañana algunos problemas serios con respecto a la sociedad. ¿Mm? Por lo tanto, como le decía, estas visiones que tiene el mundo no es la visión de Dios con respecto a la familia, a la paternidad. Avancemos. De ahí nosotros teníamos cuál es la visión de Dios, ¿ya? Y en este sentido decíamos que la Escritura enseña que el propósito principal de la familia es nada menos que presentar al mundo entero una serie de 3 imágenes: la naturaleza trina de Dios, el Evangelio y la iglesia. Ese es el propósito por el cual Dios formó la familia, poder presentar estas 3 imágenes que tienen que ver con Él: el Dios trino, el Evangelio y la iglesia. ¿Ya? Ese es el propósito. ¿Ya? No es que seamos la base de la sociedad, no es tener hijos por tener hijos, ¿ya? Sino que Dios tiene también en mente poder reflejar estas 3 áreas de Él: el Dios trino, el Evangelio y la iglesia. Y lamentablemente, como lo veíamos también la semana pasada, el pecado dañó el modelo de familia. ¿Ya? El pecado ha distorsionado lo que la Biblia nos enseña con respecto a el tema de la familia. Hoy día llega a ser irrisorio los conceptos de familia que se tienen, ¿ya? De hecho, a nosotros se nos tacha de la familia tradicional, ¿no? O la familia conservadora, la que está compuesta por un papá, una mamá e hijos, ¿ya? Pero hoy día, como en países ya europeos, como les decía, por ejemplo, en España se reconoce a una familia si yo con mi mascota soy una familia, soy una unidad familiar, ¿ya? Ni siquiera tengo que tener esposa, ni siquiera tengo que tener hijos. Si mi perro, yo considero a mi perro familia, y eso está protegido bajo el concepto legal como familia. Por lo tanto, vemos cómo el pecado ha distorsionado el concepto de familia, ¿ya? Y ahí veíamos que eso no tiene que ser tampoco un obstáculo para nosotros o ver a la familia, porque muchas veces también pensamos en la familia como el modelo Disney, la familia perfecta, ¿ya? Pero lamentablemente, como les decía, el pecado afectó esta idea y muchas veces nos frustramos y creemos que cumplir con el estándar de Dios es demasiado alto. Por lo tanto, bajemos un poco el estándar. Y ahí es cuando nos empezamos a acomodar al mundo. Y eso es lo que no debe suceder con la familia y con la iglesia. Adaptar nuestra familia, ¿ya? Pecadora, reconciliada con el Señor, no podemos adaptarlo a lo que el mundo dice. Tenemos que nuestro estándar y el modelo de familia al cual debemos adaptarnos es a lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí es donde también nos enfrentamos a otro concepto muy popular y que tal vez muchos de nosotros en algún momento lo utilizamos. A mí nadie me enseñó a ser padre. A mí nadie me enseñó a ser madre. ¿Es verdad eso? El problema no es que no nos hayan enseñado. No leímos el manual. Porque aquí dice cómo nosotros tenemos que ser padres, cómo tenemos que ser madre. Y no es lo que la psicología dice, no es las que las teorías modernas de la familia dicen. El modelo para nosotros, para ser padres, está en quien diseñó precisamente la paternidad, Dios. Y para poder saber cómo actuar como padres en este mundo, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios dice. No podemos tener otro estándar, no podemos rebajar el estándar. Tenemos que adaptarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. No hay otra opción. Si queremos que la vida de nuestra familia y de nuestros hijos sean bendecidos, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos dice. Por mucho que el mundo nos diga otras cosas. Y como les decía, hoy día hay una fuerte batalla cultural, ¿ya? De hecho, por ejemplo, gracias a Dios no se han aprobado algunas leyes en nuestro país todavía, donde
este tema de la autonomía progresiva de los niños consideraba como una vulneración de derechos traer a los niños a la iglesia. Si el niño no quiere venir a la iglesia y usted lo obliga a venir, bajo esa ley usted está vulnerando los derechos del niño, bajo el concepto de la autonomía progresiva. Y por eso, mis hermanos, y aquí no es hablar de política, pero nosotros tenemos que fijarnos a la hora de votar qué opinan los candidatos con respecto a estos temas. Y aquí pongo a todos los candidatos en la mesa. ¿Qué opina? Sobre el aborto, sobre este tema de la autonomía progresiva de los niños, sobre el matrimonio igualitario. Y ahí evaluar nosotros en oración por quién votar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces votamos sin darnos cuenta por quién estamos votando. Y estuvimos, mis hermanos, literalmente, si no fue por una intervención divina, esa ley se hubiese aprobado. Porque cuando se pasó a la comisión para pasarla luego a la sala, los parlamentarios que durante 4 años lo único que tienen que hacer es apretar 3 botones. A favor, en contra o me abstengo. En los proyectos, uno al momento de apretar la botonera se equivocó y puso en contra. ¿Ya? Y él inmediatamente se da cuenta. Pero en Chile hay un principio que una vez votada ya es cosa juzgada. Por lo tanto, él no pudo cambiar el voto, y a pesar de que se dio cuenta que se había equivocado en apretar la teclera. Yo recuerdo ese día una hermana que es asesora parlamentaria, pidió oración a través de las redes, y justo nosotros con mi esposa lo vimos, nos pusimos a orar, y al rato después decía, hermanos, pasó el milagro. Un diputado se equivocó. Pero gracias a eso no tenemos esta ley, hermano. ¿Por qué? Porque, como le decía, Satanás quiere atacar fuertemente el concepto de familia. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos. No podemos amoldarnos a lo que el mundo dice de la familia. Tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos dice. Y en ese sentido, vimos y comenzamos la semana pasada viendo el primer punto con respecto a lo que Dios quiere mostrar a través de la familia. ¿Por qué esta orden desde el principio? Lo vemos con Adán y Eva multiplicado y fructificado. Lo vemos luego con Noé, una vez que descienden del arca y queda esa familia, ¿cierto? La familia de Noé, la misma orden. Lo vieron en Génesis con Babel. El pueblo estaba muy contento construyendo una torre que fuera tan alta en caso de que viniera nuevamente un juicio de Dios, poder salvarse. ¿Ya? Pero ¿qué hace Dios? Confunde las lenguas, los dispersa y da la misma orden. Multiplicad y fructificaos. ¿Ya? El Señor Jesucristo, después en el Nuevo Testamento, nuevamente repite esto. Por lo tanto, vemos, es un mandato de Dios, el multiplicar y el fructificaos. ¿Ya? Por lo tanto, la semana pasada vimos el primer punto con respecto a lo que es lo que quiere Dios mostrarnos a través de esta imagen de la familia. Y vimos lo que era, ¿cierto?, la naturaleza trina de Dios. Cómo Dios se relaciona en la Trinidad con la segunda persona, el Hijo, ¿cierto? Nos muestra esta relación padre-hijo. ¿Ya? Sabemos, ¿cierto?, que en la Trinidad las 3 personas son iguales en dignidad, en esencia, no hay una superioridad. Pero para que nosotros pudiéramos entender cómo se relaciona la Trinidad, Dios pone esta imagen de Padre e Hijo. De hecho, fue el mismo Dios que audiblemente 2 veces reconoce al Señor Jesucristo como su Hijo. Una, cuando fue bautizado, ¿cierto?, por Juan el Bautista, dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego también, ¿cierto?, usa esa misma expresión para referirse a Jesucristo. El mismo Jesucristo, la forma en que tenía de hablar hacia Dios era refiriéndose como Padre. Por lo tanto, vimos la semana pasada, y fue ahí donde quedamos, cómo esta relación Padre e Hijo nos muestra la Trinidad, pero también nos enseña a nosotros, los papás, cómo tiene que ser la relación con nuestros hijos. No es solamente una imagen, sino que también en la forma en que Dios Padre se relaciona con Dios Hijo y viceversa, es una forma que nos muestra a nosotros cómo tenemos que ejercer nuestra paternidad el día de hoy.
como la relación que tiene Dios Padre con Dios Hijo, ¿ya? Y en ese sentido, avancemos a la siguiente. Terminábamos viendo acá, diciendo que de los pasajes que vimos para apoyar este punto, aprendemos una importante lección. Nuestro amor por, unidad con y semejanza a nuestros hijos da testimonio de la mismísima naturaleza de Dios. El cómo yo me relaciono, el cómo yo estoy unido a mis hijos, en cómo nos asemejamos, eso también muestra a Dios, a este Dios trino. Entonces la pregunta era, ¿cómo estamos reflejando en mi relación como padre, y aquí padre y madre, ¿ya? En mi relación, no estoy utilizando el término padre para referirme al papá, estoy utilizando el término padres para referirnos a ambos, papá y mamá. ¿Cómo mi relación como padres con nuestros hijos reflejan a Dios, al mundo, a un mundo que nos mira, a un mundo que nos observa? ¿Cómo la relación en mi familia refleja a este Dios trino? ¿Ya? Y esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces uno escucha por ahí, estos hermanos, dice, los días domingos van a la iglesia, se visten de cristianos, se ponen corbata, Biblia bajo el brazo, van a la iglesia, pero llegan de la iglesia y se ponen a pelear, a tirar los platos ahí mismo. Las palabras que uno escucha a veces son más fuertes que las que utiliza el mundo. Porque no se trata de vestirse de cristiano, tenemos que reflejar, y cómo mi familia está reflejando también este concepto del Dios trino es importante. Se dan cuenta que no se trata solamente de cómo me relaciono, sino cómo esa relación muestra a Dios a un mundo que hoy día necesita tener modelos. Hoy día el mundo necesita ver un modelo de familia, pero un modelo bíblico, con papás cumpliendo su rol, con hijos obedeciendo a sus padres. El mundo hoy día muestra algo completamente distinto. ¿Cómo nosotros como familia reflejamos a este Dios trino? Ya. Y decíamos la semana pasada, considera las enormes implicaciones para nuestra iglesia, nuestra familia, al pretender que Dios pretende reflejar su imagen en parte a través de las relaciones que nosotros tenemos como padres e hijos. Eso es lo que Dios quiere mostrar. Y ese es el primer propósito para el cual Dios estableció la familia. Poder mostrar al Dios trino a un mundo que tal vez no va a leer la Biblia, pero nos está viendo día a día a nosotros. ¿Qué está viendo el mundo? ¿Está viendo la imagen de Dios reflejada? Recordemos que decíamos la semana pasada que el multiplicaos y el fructificaos tiene como propósito que nosotros seamos portadores de la gloria de Dios, portadores de la imagen de Dios a un mundo que hoy día está observando. Mi hermano, aunque no lo queramos, el mundo nos observa. Y para nosotros, el mundo establece un estándar moral mucho más alto que para el resto de las personas. Porque el mundo espera algo distinto de nosotros los cristianos. Por lo tanto, cuando nos juzgan y cuando aparece un titular en la tele, en los periódicos, diciendo familia cristiana, pastor, iglesia hizo esto, es porque el mundo espera algo distinto de nosotros. Y por eso somos atacados fuertemente. Porque el mundo nos está observando, ¿ya? Y en este sentido, terminábamos también sosteniendo la semana pasada que solamente al considerar que nosotros debemos reflejar la imagen de este Dios trino, ¿cierto?, nos impide ver a los hijos como un obstáculo. Nos impide ver a los hijos como obstáculo. Tal vez podríamos sentir la tentación de pensar que tener hijos no es tan importante y que incluso es una limitante para nuestras ambiciones o para el servicio cristiano, como lo decíamos.
Pero si las relaciones entre padres e hijos son ordenadas y dan testimonio de la naturaleza de Dios, entonces nosotros no podemos estar más lejos de la verdad. Los hijos nunca van a ser un obstáculo para el ministerio. Su misma presencia es una clase de ministerio. ¿Ya? Para eso Dios nos dio hijos, para reflejar a ese Dios trino. Nos impide ver a los hijos como ídolos. Tal vez algunos sienten la tentación de adorar a los hijos. Padres, madres o incluso solteros que ponen a sus hijos en pedestales. Pero debemos recordar que Dios no impregnó a las familias con la imagen divina para que nosotros la adoremos, sino para adorarle a Él. Por supuesto, tenemos que edificar nuestro hogar como un medio para glorificar a Dios, pero no podemos hoy día nosotros poner como ídolo a nuestros hijos o incluso a mi familia. Ponerla por sobre Dios. Y en tercer lugar veíamos también, y terminábamos con eso, que nos impide ver a nuestros hijos como herramientas. Si bien la familia es importante porque es un componente básico de la sociedad y de la iglesia, y eso tiene cierto grado de verdad, pero no lo es todo. ¿Ya? La familia no son un simple pegamento social, son un reflejo real de nuestro Dios trino. Pero también decíamos que eso nos impide pasar por alto a nuestros hijos. Hoy día también lamentablemente vemos muchos hijos o muchas familias que no son familia, viven bajo el mismo techo, pero no hay relación. ¿Se han dado cuenta? Hoy día nuestros hijos encerrados en sus piezas, cada uno por un lado haciendo su vida y no tenemos vida en común. ¿Ya? Esta visión de Dios, del Dios trino, nos impide pasar por alto a nuestros hijos. Si nosotros no tenemos un entendimiento teológico de nuestro rol como padre, del rol de los hijos, muchos de nosotros podríamos subestimar este concepto de familia y lo que Dios quiere mostrar a través de la familia. ¿Por qué es tan fácil para nosotros desarrollar una visión distorsionada de los hijos y pasarlos por alto? Tal vez, como decíamos, en gran medida sea porque simplemente fallamos en ver a los hijos y a las familias a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde tal vez estamos fallando. Hemos visto a nuestros hijos como nuestro ídolo, como una herramienta, como un obstáculo, pero no a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y lo primero que nos dice es que nuestra familia es un retrato de ese Dios trino. ¿Ya? Y vamos a pasar al segundo punto. Todo eso anterior era un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada ahí en una hora, pero hoy día lo hicimos un poquito más cortito. Vamos a ver cómo la familia nos presenta un retrato del Evangelio. Lo primero era, ¿cierto? La familia muestra una imagen del Dios trino, y en este sentido la familia también provee una imagen personal y profunda de nuestra salvación. ¿Ya? En la salvación Dios nos adopta, nos convierte en sus hijos e hijas. Y a mí me encanta, porque Dios podría haber escogido cualquier forma de relacionarse con nosotros. Y Él hubiese estado en todo su derecho. Si bien hay algunos pasajes de la Biblia que nos dice y nos enseña que nosotros somos esclavos de Jesucristo, y Dios tendría todo el derecho. Mi hermano, cuando nosotros entendemos que Dios nos liberó del reino de las tinieblas, nos libró de la ira, de la justa ira divina, nos libró del infierno y nos traslada a su reino, Dios tendría todo el derecho de tratarnos como quisiéramos. Si Él quisiera ser el dictador y nosotros sus súbditos, tenía todo el derecho. Si Él quiere ser el Señor y nosotros fuéramos sus esclavos, todo el derecho. Porque cuando entendemos la deuda que tuvimos que no podíamos pagar,
¿Y de dónde nos rescató Dios? Él tenía todo el derecho de relacionarse como quisiera con nosotros, incluso como ese Dios de otras religiones, donde si yo no cumplo, sufro la ira de Dios. Pero Dios decidió adoptarnos y convertirnos en sus hijos e hijas. Y eso es maravilloso. De todas las formas que Dios escogió para poder relacionarse con nosotros, la forma preferida es la de un padre a un hijo. Y eso muestra, ¿cierto? La familia representa un retrato del Evangelio. Dios se refirió a Israel como su primogénito. Ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 22-23. El pueblo de Israel cantó de la compasión del Padre Celestial en el Salmo 103. Pero Israel, como hijo, simplemente apuntaba a Cristo, al verdadero hijo. Y aquí la buena noticia es que Cristo vino para efectuar nuestra adopción y hacernos coherederos. En Gálatas capítulo 4, vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Y si alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La forma en que Dios quiere relacionarse con nosotros y la forma en que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Esa relación de padre e hijo. De hecho, en Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice que el Hijo perfecto no se avergonzó de llamarnos hermanos. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la redención, la salvación que obtuvimos fue para adopción, para ser adoptados dentro de la familia de Dios y poder tener esta relación con Él como Padre. Ya no somos hijos, ya no somos esclavos, sino hijos y herederos, nos dice el texto que acabamos de ver. Como le señalaba, el Hijo de Dios, Jesucristo, no se avergonzó de llamarnos a nosotros hermanos. De hecho, Él enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí en Mateo capítulo 6. Muchas veces les recordó que no debían afanarse porque habían de comer y qué vestir. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. También les prometió que su Padre no los dejaría huérfanos. Por lo tanto, vemos, ¿cierto?, cómo el Señor Jesucristo también respalda esta idea de mostrar a la familia como un retrato del Evangelio. Y en respuesta a estas buenas noticias, el apóstol Juan no pudo evitar en un estallar, ¿cierto?, de asombro. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo cantamos. Pero el apóstol Juan, cuando escribe esto, queda maravillado, asombrado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. No sé qué te pasa a ti cuando puedes ver estos temas. Cuando te das cuenta, logras entender que Dios me amó de tal manera que me llama su hijo. Y nosotros tendríamos también que compartir ese asombro, la emoción de Juan. Las relaciones entre padre e hijo no son un accidente o una parte pequeña del plan de Dios.
están diseñadas para enseñar por analogía acerca de nuestra preciosa relación con Dios, nuestro verdadero Padre en Cristo. Como les decía, veamos cada vez que la Escritura habla de esta analogía de padre e hijo, las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, cuando llegan las pruebas, el autor de Hebreos nos dice que no olvidemos la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso nos debe animar a nosotros. Dios nos concede parte de la herencia del Hijo. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y como le decía, esto también tiene algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, ¿ya? En primer lugar, podemos aprender de Dios el Padre cómo es realmente la paternidad. Como le decía, la frase típica es que a mí nadie me ha enseñado a ser padre. Pero en la Biblia nosotros podemos ver cómo es el ser padre. Cuando miramos al Dios Padre podemos entender cómo es realmente la paternidad, ¿cierto? Al ser dadivoso, generoso. El texto dice extravagante en su cuidado. ¿Cómo nos cuida Dios? Su amor, su provisión, su protección. ¿No deberíamos nosotros como padres hacer lo mismo? ¿Qué hace Dios con nosotros? Al mismo tiempo debemos recordar que el Padre insiste también en nuestro respeto y obediencia. Dios Padre no está satisfecho con nuestro estado actual. Él está trabajando activamente para conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28. El propósito de Dios es que, al igual que Jesús, nosotros lo imitemos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Con este recordatorio, Dios nos llama a instruir y a disciplinar a nuestros hijos. No podemos pasar por alto. Hoy día se habla mucho del amor como una forma de crianza, pero no el amor que enseña la Biblia, porque la Biblia dice el padre al hijo que ama disciplina. Hoy día dice que por amor hay que pasar por alto muchas cosas, e incluso hay unas teorías psicológicas por ahí que dicen deje que el niño mienta, deje que el niño engañe. ¿Por qué? Porque de esa forma está creando un niño inteligente, un niño capaz de analizar las situaciones y proponer formas ingeniosas. Así le llaman a la mentira. Y eso uno lo tiene que hacer por amor. La Biblia nos enseña que el padre al hijo que ama disciplina, ¿ya? Y en eso Dios también insiste, ¿cierto? Nos llama a instruir y a disciplinar a nuestros hijos. Debemos nosotros instarle a conformar vidas justas y sabias. Y en ese sentido también debemos ser pacientes como Dios es paciente. Muchas veces nosotros queremos cambio inmediato en la vida de nuestro hijo. Pero si tú despertaste esta mañana, si tú abriste los ojos esta mañana, significa que Dios sigue trabajando en ti. Dios sigue siendo paciente contigo. A veces nosotros queremos que nuestro hijo cambien y lo hagan ahora. Pero Dios lleva 51 años trabajando en mí. Y aún no ha terminado su obra. Estoy aquí, frente a ustedes. Cada mañana Dios me recuerda que sigue trabajando en mí. ¿Cómo ve, hermano Carlos? ¿Cierto? Hasta ahí va a seguir trabajando, hasta cuando Él me llama a su presencia y me dé un cuerpo glorificado. ¿Ya? Pero Dios sigue trabajando y nosotros también tenemos que aprender eso, ser paciente como Dios es paciente.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Él es feliz y generosamente increíble. Da su espíritu a los que se lo piden. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro Hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Miren, mis hermanos, qué maravilloso es esta idea de la adopción. El amor que tenemos por nuestros hijos, los privilegios que ellos tienen como nuestros hijos, el cuidado que le mostramos, es una imagen maravillosa, borrosa aún, pero maravillosa de lo que tenemos en Cristo a través del Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Qué increíble es, mi hermano, que Dios pretende capacitarnos como sus hijos para que Jesús pueda de una manera muy real ser nuestro hermano mayor. Eso es lo que Dios busca también a través de la familia, mostrar el Evangelio al mundo. Y nosotros debemos reflejar ese Evangelio a este mundo. Y la tercera imagen que Dios quiere presentar a través de la paternidad es un retrato de la iglesia. Finalmente, la familia presenta un retrato de la iglesia, que es igualmente de impresionante al retrato del Dios Trino y al retrato del Evangelio. De hecho, Pablo llama a la iglesia la familia de Dios. Paréntesis, nosotros tenemos una playlist Maquena, se llama para nuestros viajes. Y una canción que representa lo que es Maquena, y la primera que ponemos es Familia de Dios. Somos familia de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que mostrar. Somos familia de Dios. Pedro llama a la iglesia familia de Dios. Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. Y como iglesia tenemos que mostrar eso al mundo. Una iglesia como la que Dios anhela que nosotros seamos. No somos una iglesia perfecta. Mi hermano, si tú estás buscando una iglesia perfecta, aquí no la vas a encontrar. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores. Porque esta iglesia está compuesta por pecadores. No vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero sí podemos mostrar una iglesia. Sí podemos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Sí podemos ser una iglesia que muestre el carácter de Cristo a un mundo que necesita mirar también. Hoy día a la iglesia, pero a la iglesia verdadera, a esa iglesia santa, sin mancha, que Dios ve. Yo doy gracias porque cuando Dios nos ve a nosotros acá, iglesia de Maquena, no nos ve como somos realmente, nosotros la vemos. Él la ve por medio de Jesucristo y la ve como una iglesia perfecta, santa y sin mancha. Pero nosotros debemos también, hermanos, trabajar para que día a día reflejemos esa iglesia perfecta, santa y sin mancha. Estamos, ¿cierto? Y formamos esta familia de Dios, esta casa de Dios porque estamos unidos a Cristo. Y eso significa que hemos sido unidos los unos a los otros, formando este cuerpo, ¿cierto? De manera local, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, aquí la iglesia de Maquena, pero también unido al cuerpo universal, que es la iglesia. Como ya hemos visto, ¿cierto? Nos unimos a este cuerpo como hermanos y hermanas que hemos sido adoptados por Dios. Y algunas aplicaciones para nosotros en la iglesia son inmediatas. El apóstol Pablo dice que los hombres con hijos deben probarse capaces de manejar sus propios hogares antes de poder llegar a ser ancianos en la iglesia. Ahí en 1 Timoteo 3. Y es natural que él le diga a pastores como Timoteo, por ejemplo, no reprendáis al anciano, sino exhortarle como un padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Miren, mi hermano, ese es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos aquí en la iglesia. ¿Cómo debemos ver nosotros a los más ancianos de nuestra congregación? Ya no le voy a decir más la tía Gordi,
que la vea como padre, como madre. Pero para los ancianos, ¿cierto? Entonces tengo que tratarla como hermana, a la jovencita, con toda pura. ¿Se dan cuenta cómo Dios quiere que nos relacionemos? ¿Cómo nos veamos los unos a los otros? ¿Cómo nos tratemos? Como una familia. Eso es lo que Dios pretende. Eso es lo que Dios quiere que nosotros nos tratemos. A los ancianos veámonos como padres. A los jóvenes como hermanos. A las ancianas como madres. A las jóvenes como hermanas con toda pureza. Esa es la forma en que Dios quiere que nos relacionemos aquí en la iglesia. Que seamos una familia. Pero no solamente eso. El apóstol Pablo dice a todos los cristianos que seamos, que nos amemos, que amemos a los miembros de nuestra iglesia como hermanos. De hecho, el apóstol Pablo se refiere a los miembros de la iglesia bajo su cuidado como hermanos. Aquí la palabra hermano incluye tanto a hombres como mujeres, ¿cierto? Por ejemplo, también escribe a los tesalonicenses: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Eso está ahí en 1 Tesalonicenses 4. Ellos aprendieron de Dios a cómo amarse los unos a los otros en la iglesia, esa iglesia que estaban haciendo. Y ese amor tenía que mostrarse a los demás hermanos ahí de la región de Macedonia. Pero Dios quiere que también nosotros hoy día nos amemos de esa manera. Nos amemos los unos a los otros. Y porque eso muestra cómo tiene que ser la iglesia. Pablo, miren, a diferencia de Tesalónica, a los hermanos en Roma, Pablo ordena y le dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. Tenemos las dos opciones, mi hermano. Que nazca de nosotros el amarnos los unos a los otros, o obedecer la orden de Dios de amarnos los unos a los otros. En primera de Pedro 1:22, el apóstol Pedro escribe y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Mi hermano, el Señor Jesucristo en algún momento, Él dice: un reino dividido no puede prevalecer. Una iglesia desunida, una iglesia que no se ama, es una iglesia que no está reflejando a Dios. ¿Se imagina una iglesia, usted en algún momento, donde la mitad de los hermanos no se saludan porque tienen problemas los unos con los otros? Eso no es una iglesia que refleja a Dios. Esa no es una iglesia que está cumpliendo el mandato de Cristo de amarnos entrañablemente con un corazón puro. Wayne Grudem en su teología dice: la designación hermano es tan común en las epístolas que parece ser la manera predominante en que los autores del Nuevo Testamento se refieren a los otros cristianos a quienes escriben. Esto indica que tenían una fuerte conciencia de la naturaleza de la iglesia como familia de Dios. Esa es la designación preferida de los escritores del Nuevo Testamento. Hermanos, hermanos. A mí me llama la atención cuando voy a otros países, también se lo he oído a los argentinos y los uruguayos, ¿cierto? Allá no se tratan de hermanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, nuestra hermana Sharon Bibby nos decía lo mismo, que allá son, no sé, don Carlos, la señora tanto, no se tratan de hermanos. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos cómo la manera preferida por los autores bíblicos de tratarse era de hermanos, porque eso nos da un sentido de pertenencia. Pertenecemos a la familia de Dios y por eso nos llamamos hermanos. En México, ¿saben? Acá en Chile, una forma despectiva de llamar a los cristianos somos los canutos, ¿cierto? En México, ¿saben cómo le dicen a los cristianos? Los hermanitos amén, amén. Los hermanitos amén, amén.
Pero se dan cuenta cómo el mundo incluso recoge esta idea de que somos familia. Son los hermanitos, amén, amén. Por tanto, como papás, Dios dispuso que las familias estuvieran presentes en todas partes, para que a través de ella aprendiéramos a amarnos unos a otros como hermanos en la iglesia. Por eso la iglesia es un reflejo también de este Dios trino. La familia refleja. Y quiere Dios que como familia reflejemos lo que es la iglesia al mundo. A diferencia de nuestra familia terrenal, nuestra familia celestial no acabará en el cielo. Mira los que están al lado tuyo. Míralo. Vas a tener que compartir una eternidad con ellos. Ojalá estemos todos ahí, ¿cierto? Vas a tener que compartir una eternidad con ellos. Tal vez van a haber miembros de nuestra familia terrenal que no los vamos a ver en la eternidad. Pero aquellos que están aquí, a esos que están sentados ahí al lado tuyo, vas a tener que compartir una eternidad con ellos. El matrimonio pasará. Nosotros seremos la novia de Cristo eternamente. Y también vamos a ser hijos en la casa de nuestro Padre. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta de las implicancias, mis amados hermanos? Justo, 0000, se me acabó el tiempo. Pero no han tocado la campana. ¿Sí? Sí. Queda en nada. En nada. Muy buena pregunta. El hermano Carlos pregunta cómo hacemos la bajada de todo esto, cómo nosotros podemos reflejar como iglesia al mundo. Y yo creo que precisamente la respuesta estaba en lo que él decía, ¿ya? En que, ¿cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Ven una iglesia que se ama? ¿Una iglesia que está comprometida con su entorno? ¿O simplemente un lugar donde en algunos lugares lo único que quieren es estar juntando firmas para sacar a la iglesia? ¿Por qué? Porque ponen la música a todo volumen, porque su culto más que un culto es un desorden, porque generalmente están en conflicto. Una vez veía lamentablemente, mostraban ahí en la televisión imágenes de una iglesia donde se agarraban a comba fuera de la iglesia, donde los ujieres, que son los que cuidan las puertas en la iglesia, se ponían a pelear y no dejaban entrar a otros de otro grupo y se agarraban a combo. ¿Qué testimonio muestra eso al mundo de la iglesia? Y el problema es que después nos catalogan a todos de lo mismo. ¿Saben que en Brasil una vez se hizo una campaña que decía en contra de la iglesia evangélica, Dios no es sordo? Porque la mayoría de nuestra iglesia está en entornos así. Tenemos vecinos. Y decía, parten a las 6, 7 de la mañana los cultos y terminan a las 12, 1, 2 de la mañana y con música que no pueden la gente descansar. Ocupan las calles, no dejan estacionar. ¿Ya? Y en ese sentido, no solamente nosotros debemos amarnos los unos a los otros, sino que tenemos que reflejar eso también hacia afuera,
hacia un mundo que nos está viendo. ¿Se imaginan si vieran acá los vecinos que pasaran, vieran que acá hay discusiones, están los hermanos peleando allá afuera, qué pensarían de nosotros? Pero por el contrario, cuando ven a un hermano allá afuera que con lluvia, con sol, con frío, está todos los domingos saludando a los hermanos cuando llegan. Cómo se abrazan, cómo se ríen. El próximo sábado tiene la oportunidad del mundo de ver cómo la iglesia está trabajando por hermosear. Y trabajamos juntos. El día de mañana que la gente nos vea saliendo a buscar a nuestros vecinos, teniendo las puertas abiertas, para que este lugar sea un lugar donde se muestre el amor de Cristo. Porque para eso Dios dejó también a la familia, para que nosotros reflejemos lo que tiene que ser la iglesia, no lo que el mundo hoy día ve de la iglesia, lamentablemente. Nosotros tenemos que mostrar al mundo lo que es la verdadera iglesia. Y ahí está la bajada. ¿Cómo nosotros queremos que el mundo vea a mi iglesia Maquena? ¿Cómo quiero que el mundo? Cuando los vecinos de al frente, que tal vez a lo mejor nunca van a atravesar, pero cuando si en algún momento ven, van a decir, mira, el amor que se tienen los unos por los otros. ¿Qué decían de la iglesia primitiva? ¿Qué el mundo decía de la iglesia primitiva? Mira cómo se aman, mira cómo se cuidan, cómo se respetan. Y eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano. Ahí está la bajada, cuando yo entiendo que Dios puso a la familia para hacer la imagen de este Dios trino, para hacer la imagen del evangelio y para hacer la imagen de la iglesia. ¿Por dónde tengo que empezar a cambiar? Por mi familia. Por mi familia. A veces queremos que empiecen a cambiar las cosas de acá arriba hacia abajo. Pero si yo quiero que la gente tenga una buena imagen de Dios trino, que la gente tenga una buena imagen del evangelio y una buena imagen de la iglesia, ¿por dónde tengo que empezar a cambiar? Por mí, por mi familia. Que mi familia refleje ese Dios trino, que mi familia refleje el evangelio y que mi familia refleje la iglesia. Y de esa manera el mundo, cuando mire a mi familia, va a ver que esta iglesia es distinta. Que somos familia de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para finalizar, conclusión. Estás empezando a ver cómo la familia es sabiduría preciosa, entrañablemente, voy a leer acá porque lo tengo más cerca ya. Esto de tener que usar lentes de lejos y de cerca, cuando llega uno a cierta edad. Estás empezando a ver cómo la familia es sabiduría preciosa, extrañadamente escondida como un tesoro a simple vista. ¿Estás empezando a verla así? Por eso Satanás la quiere atacar. Porque somos un tesoro, ¿ya? Y que Dios quiere mostrar ese tesoro, ¿ya? Dios, de manera evidente, dio su primer mandato a los humanos: fructificad y multiplicaos, porque las familias son una parte central de su plan para comunicar cómo es Él, cómo Él planea relacionarse con nosotros y cómo nosotros debemos relacionarnos mutuamente. Para eso Dios dijo: fructificaos y multiplicaos, para que nosotros a través de nuestra familia podamos mostrar cómo es Él, cómo Él se quiere relacionar con nosotros y cómo debemos relacionarnos mutuamente. Mis hermanos, la familia es ventana al evangelio y modelo de la iglesia. La familia enseña identidad, herencia y amor fraternal. Y la familia es una preparación para pasar una eternidad en casa del Padre con la familia de Dios. Y eso es lo que de aquí a fin de año vamos a estar aprendiendo. Cómo ser esa familia que Dios quiere que seamos. Una familia conforme al corazón de Dios. Ya tocaron la segunda campana, ¿cierto? ¿No? ¿Alguna duda, consulta? Nos quedan unos minutitos. Hermano.
Sí, la ambiente. Sí, saben que hace un tiempo atrás y en pandemia hice un diplomado en liderazgo pastoral. Y decía, hoy día lo peor que le puede pasar a la iglesia es que sea ignorada. No es que nos ataquen, es que no seamos relevantes. Hoy día la gente dice, voy o no voy a la iglesia, es como lo mismo. Antiguamente la iglesia tenía peso, porque mostraba algo distinto. Hoy día tal vez nos hemos amoldado tanto a este mundo que más que atraer, es más la gente que sale que la que llega en general a las iglesias. Y eso es tarea nuestra. Reencantar a un mundo, mostrando el modelo de Dios. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Consulta, hermana. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Sí, gracias, hermana. Claro. Y por eso, precisamente como iglesia, este año optamos por que la escuela dominical, y bueno, desde el año pasado la escuela dominical también hizo algunas actividades para papás de los juveniles, de los jóvenes, y estamos dando énfasis acá, donde tenemos la mayor cantidad de participación, de que los papás puedan aprender lo que dice la Biblia. No debemos contaminar con lo que el mundo dice, el mensaje del Evangelio, porque la palabra de Dios, aquí está clarito, lo que nosotros debemos y no debemos hacer. ¿Oremos? Padre, gracias, porque como veíamos, usted tiene un propósito por el cual dejó a las familias en este mundo. Y nosotros queremos, Señor, cumplir ese propósito. Ayúdenos para poder reflejarle a usted, para poder reflejar el Evangelio y poder reflejar la iglesia, Señor. Hoy día vemos cómo, Señor, la gente tiene una imagen tan distorsionada suya. La gente no cree en el Evangelio y la gente, Señor, no quiere venir a la iglesia. Y es porque tal vez nosotros hemos estado haciendo mal nuestro trabajo. Ayúdenos a poder enfocarnos en lo que realmente nos importa. Agradarle a usted, glorificarle a usted. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.